Parecería que ¿qué destino puede ser más deseado? Por supuesto, convertirse en reina. Sentada en el trono rodeada de lujo, casada con un verdadero rey, y lo único que haces es divertirte. Pero, ¿fue la vida de las reinas del pasado tan fácil y agradable en realidad? ¿Por qué casi no había príncipes guapos? ¿Es cierto que el parto real era un evento público? ¿Cómo es que una suegra volvió loca a la reina del Imperio Austriaco? ¿Por qué la reina Victoria en su infancia solo comía pan y té y no podía ver a otras personas? ¿Es verdad que ser reina era una profesión mortalmente peligrosa? Vamos a descubrir cómo era realmente la vida de las reinas en el pasado. Les presento a la joven Juana Grey, reina de Inglaterra, una figura que ni siquiera se menciona en la mayoría de los libros de historia. Ella no debía ser reina, era la cuarta en la línea de sucesión. Desde pequeña, lo que más le preocupaba en el mundo era su propio desarrollo y perfeccionamiento. Juana vivió en una época en la que, después de la Reforma, las mujeres aristócratas finalmente tuvieron la oportunidad de dedicarse no solo a tener hijos y gestionar el hogar, sino también a la autoeducación. En ese tiempo surgió toda una generación de mujeres brillantes y altamente educadas. Sin embargo, Juana Grey destacaba incluso entre estos intelectuales. Aprendió latín y griego, francés e italiano cuando aún era niña, y luego estudió español, babilónico antiguo, hebreo antiguo y árabe. Era muy amiga del rey Eduardo V, su contemporáneo, el mismo de la novela de Mark Twain El príncipe y el mendigo. A los 16 años, el joven rey murió y la nombró a ella como su heredera. Cuando Lady Juana fue declarada reina, se desmayó, y no precisamente de felicidad, sino más bien de horror. Para convertirse en reina, había que heredar el trono o casarse con un rey. Pero ¿cómo debía ser una joven con posibilidades de casarse con un rey? Por supuesto, ante todo debía ser educada y refinada, proveniente de una buena familia, preferiblemente de la realeza. En la Edad Media, esto a menudo significaba que recibía su educación no en el acogedor hogar de sus padres, sino en un convento. Si crees que la escuela o la universidad son difíciles, imagínate un convento. No obstante, a los hijos de la realeza también se les educaba en la corte. Por ejemplo, el rey Luis IX personalmente enseñaba a su hija Isabel, reina de Navarra. Pero todo esto no es nada en comparación con cómo fue educada la futura reina Victoria en el siglo XIX. Sí, la misma abuela de toda Europa, cuyo nombre dio lugar a toda una época. Fue criada bajo un sistema muy estricto, creado especialmente para ella, llamado el sistema de Kensington. La pequeña princesa fue mantenida en completo aislamiento, no se le permitía relacionarse con extraños, la alimentaban con pan y leche, y los pasteles, la mantequilla y la mermelada estaban prohibidos, ya que se creía que fomentaban la sensualidad. La carne era un manjar raro. Victoria, en su infancia, juró que cuando creciera comería carne todos los días y cumplió con ese juramento con devoción durante toda su vida. Los vestidos nuevos solo se confeccionaban cuando los antiguos estaban completamente desgastados. A esto hay que sumar un horario diario estricto, sin un minuto de ocio y sin compañeros de su misma edad. Así fue la infancia de la futura reina. Incluso a los 18 años, cuando ya era reina, Victoria seguía durmiendo en la misma habitación que su madre. Ella odiaba este sistema educativo toda su vida. Así que, felicidades. Te han educado y formado en el espíritu del pasado, y te casas con un apuesto príncipe que se convertirá en un no menos apuesto rey, y tú en reina. Pero en realidad, los príncipes y los reyes rara vez eran guapos. Casi todas las familias reales estaban emparentadas entre sí, lo que llevaba a la degeneración y a enfermedades genéticas. El rey más feo del pasado, sin duda, fue Carlos II, el último representante de la dinastía de los Habsburgo. Su aterradora apariencia fue el resultado de los matrimonios incestuosos a lo largo de 16 generaciones. Su padre era el tío de su madre. El pobre rey era un inválido, comenzó a caminar por sí solo a los 8 años, no podía hablar con claridad ni masticar la comida. A pesar de esto, estuvo casado 2 veces.
La primera vez, Carlos se casó con la sobrina del rey Sol, María Luisa de Orleans. El débil rey se enamoró locamente de ella, y ella lo inspiraba a ocuparse de los asuntos del país, a pesar de todo. Sin embargo, la reina murió sin dejar heredero. Carlos se vio obligado a casarse una segunda vez, pero ese matrimonio resultó ser infeliz, los esposos se odiaron hasta la muerte del rey. Otro monarca poco agraciado fue Carlos VII. Su esposa, María de Anjou, tampoco podía considerarse una belleza. Ellos son considerados la pareja real más fea de la historia. Tengan en cuenta que los pintores de la corte intentaban adular a sus modelos reales. El rey, a pesar de su apariencia, tuvo una joven amante, la reconocida belleza Agnès Sorel, famosa por poner de moda aparecer en la corte con los pechos descubiertos. El hijo de Carlos VII, Luis XI, era aún más feo que su padre. Era tan feo que ordenaba que sus retratos solo se pintaran de perfil. La joven esposa de Luis, Margarita de Escocia, era una persona refinada que adoraba la poesía y soñaba con un príncipe encantador. Sin embargo, Luis no solo era feo, sino también un hombre tosco y vulgar, a quien irritaba la naturaleza romántica de su esposa. La pobre Margarita murió de neumonía antes de cumplir 22 años. Ahora volvamos a nuestra joven intelectual inglesa, Juana Grey. La obligaron a convertirse en reina. Tomó tiempo convencer a Juana de aceptar la corona, ya que no aspiraba a ella en absoluto, le bastaba con la vida de una noble aristócrata. Cuando finalmente la convencieron, se levantó y declaró ante los lores reunidos que, si estaba destinada a reinar, pedía la bendición de Dios para gobernar el país en su nombre y en beneficio del pueblo. 4 días después de la muerte de Eduardo V, Juana Grey Dudley fue proclamada reina de Inglaterra. Bueno, al fin eres reina y has ocupado tu lugar en el trono. ¿Crees que es momento de relajarte y disfrutar de la vida? No. Es momento de pensar en tus deberes. Si crees que todo se trata de entretenimiento y una apariencia deslumbrante para que tus súbditos caigan de rodillas ante ti, estás equivocada. Ahora tu principal obligación es tener un heredero lo antes posible y de ser posible más de uno, considerando la alta mortalidad infantil de la época. En esto, ser reina era mucho más difícil que ser plebeya, ya que el parto, ese proceso íntimo, se convirtió en tiempos modernos en un espectáculo épico para toda la nobleza. A veces se reunían hasta 200 personas y nadie apartaba la mirada por pudor, todos observaban atentamente el proceso de principio a fin. La primera esposa del rey Sol, Luis XIV, la reina María Teresa, era una mujer muy modesta y tímida. Imagina lo que debió sentir cuando empezaron las contracciones y una multitud de cortesanos llenó su habitación. El estado de la parturienta no le importaba a nadie, si tenía miedo o dolor, especialmente en presencia de tal multitud. La presencia de una gran cantidad de cortesanos servía como garantía de que el bebé real no sería sustituido, por ejemplo, para que no cambiaran una niña recién nacida por un deseado varón. Cuando esta misma reina, María Teresa, estaba muriendo, sus últimas palabras fueron: como soy reina, solo tuve un día feliz. No aclaró a qué día se refería. Cuando en el siglo XVIII la reina francesa María Antonieta, quien luego sería víctima de la Gran Revolución Francesa, dio a luz, unas 200 personas se reunieron para presenciar el evento. Cuando apareció la cabeza del bebé y el médico gritó: «La reina está dando a luz». Cientos de cortesanos irrumpieron en la oscura habitación con tal fuerza que el rey ordenó asegurar los tapices con fuertes cuerdas para que no cayeran sobre la pobre parturienta. La gente se subía a los muebles y estiraba el cuello para no perderse el momento del nacimiento. La pobre reina simplemente perdió el conocimiento por todo el alboroto. La vida privada de la reina también estaba estrictamente regulada por normas. En la vida de una plebeya había mucha más libertad. En la Edad Media, las reinas eran alabadas como modelos de moralidad que todas las damas nobles debían seguir. La reina no tenía derecho a mirar a un hombre a la cara si no era su esposo, el rey. Incluso durante las ceremonias, debía mirar solo al frente y saludar amablemente a todos los que se encontraba. La reina no debía involucrarse en discusiones ni peleas en público, de lo contrario perdería su autoridad y sería vista como licenciosa.
La vida cotidiana de los reyes y reinas de la época de Carlomagno o, por ejemplo, de los reyes ingleses del siglo XIV, parece especialmente sorprendente. No consistía en lujosos bailes y recepciones en palacios, como en siglos posteriores. Su vida se asemejaba más a un circo ambulante. El rey, la reina, sus hijos mayores de 8 años, numerosos cortesanos, caballeros, escribas y sirvientes viajaban por las tierras reales, deteniéndose 1 o 2 noches en castillos, casas de nobles o monasterios. Recorrían sus dominios para mostrar su grandeza a los súbditos de todo el país. Además, mantener a una gran corte real era una carga pesada para los habitantes de la región donde se quedaban por un tiempo. Las reinas viajaban mucho. Se desplazaban a caballo o en carruajes llenos de suaves almohadas de terciopelo. Sin embargo, eso no las salvaba de los sacudones inevitables en los caminos de tierra en mal estado. En tiempos posteriores, las pobres reinas tenían que soportar los insoportables olores y las corrientes de aire en palacios como Versalles. Dirás, ¿acaso no había monarcas bellos que además se amaran? Sí, los había. Eduardo III adoraba a Filipa de Henao, Luis el León amaba a la noble Blanca de Castilla, y Enrique Tudor estaba enamorado de Isabel de York. ¿Pero tenían las reinas acceso a una simple vida familiar? Por ejemplo, la emperatriz Isabel, conocida como Sisi, quien fue llamada la reina más hermosa de Europa, se casó por amor. El emperador Francisco José también estaba locamente enamorado de ella. Parecía el cuento de hadas perfecto. Sin embargo, la feliz vida de la joven pareja en el palacio fue arruinada por una suegra dominante. Todo lo que hacía y decía la joven reina debía ser aprobado por su suegra, quien no quería compartir a su hijo, el emperador, con nadie. La bella Sisi literalmente se vio encerrada en una jaula de oro. Su suegra no aprobaba su desprecio por las convenciones, le prohibía ir de compras y viajar fuera de la ciudad. Su esposo estaba siempre ocupado con asuntos de estado y no se atrevía a contradecir a su madre. Al final, la suegra literalmente volvió loca a la reina, incluso le quitaba a los hijos de Sisi tan pronto como nacían. Perseguida por su suegra, Sisi buscaba refugio en sus aposentos privados, pero su salud comenzó a deteriorarse. La bella emperatriz sufría de soledad y depresión y pronto fue enviada a Italia, supuestamente para recibir tratamiento. Ser reina era una profesión mortalmente peligrosa. Tomemos, por ejemplo, al rey inglés Enrique VIII Tudor. La brillante y hermosa Ana Bolena luchó mucho para convertirse en reina de Inglaterra. Enrique incluso inició una reforma religiosa para obtener el divorcio de su primera esposa, Catalina de Aragón. Sin embargo, la felicidad de ser reina de Inglaterra no trajo buena fortuna a Ana. 3 años después, fue acusada de traición y decapitada. Parece que las acusaciones fueron injustas, ya que solo 10 días después de la ejecución de Ana, Enrique se casó con su dama de compañía, Juana Seymour, quien fue reina durante solo 1 año, dio a luz a un hijo, Eduardo, y murió en el parto. Por cierto, este es el mismo Eduardo que más tarde dejó la corona a nuestra Jane Grey. La siguiente esposa, Ana de Cleves, fue elegida por Enrique casi como por fotografía, es decir, por su retrato. Pero había un problema, el pintor había embellecido mucho a la novia. Aún así, el rey se casó con ella, pero 6 meses después se separaron. La siguiente en recibir el codiciado título de reina de Inglaterra fue la prima de Ana Bolena, Carolina Hall. Para ese momento, el rey ya era viejo y gordo, pesaba unos 140 kilos, pero se había enamorado perdidamente de la joven y bella Catalina. Sin embargo, la acusaron de adulterio y la ejecutaron. La verdad es que se puede entender a la joven, parece que no era muy feliz en su matrimonio. ¿Y qué pasó con nuestra protagonista, que se convirtió en reina de Inglaterra contra su voluntad? La hermana mayor del difunto rey, María Tudor, no estaba dispuesta a ceder y también se proclamó reina por derecho de sucesión. Reunió un ejército y marchó hacia Londres para recuperar el trono por la fuerza, obteniendo el apoyo del pueblo. María era una feroz católica, hija de Catalina de Aragón, la primera esposa del rey Enrique VIII. Cuando quedó claro que María Tudor ocuparía finalmente su lugar en el trono, todos traicionaron a Jane Grey, el consejo privado, los cortesanos e incluso su propia familia.
Cuando el padre de Jane le informó que ya no era reina, ella suspiró aliviada. Había ocupado el trono solo durante 9 días. María Tudor, quien pasaría a la historia como María la Sanguinaria, la gobernante más odiada de Gran Bretaña, primero ejecutó al joven esposo de Jane Grey, y lo hizo de manera que Jane pudiera verlo desde su celda. Luego ordenó decapitar a la propia Jane. La reina de 17 años, que se había convertido en víctima del Juego de Tronos, estaba tan tranquila y serena en ese momento que, según la leyenda, el verdugo le pidió perdón por lo que estaba a punto de hacer. Jane respondió: «Buen pueblo, he venido aquí a morir». La conspiración contra su majestad la reina fue un acto ilegal, pero no fue por mí. Yo no lo deseaba. En la historia, ha sido conocida como la reina no coronada de los 9 días. El reinado de María la Sanguinaria duró 5 años. Durante todo ese tiempo, las cárceles de Londres estaban tan llenas que todas las iglesias de la ciudad tuvieron que convertirse en prisiones. Desafortunadamente, nunca sabremos qué habría sucedido si la joven de 17 años, Jane Grey, una de las mujeres más inteligentes de su época, hubiera permanecido en el trono. Para no perderte nuevos videos con historias antiguas de no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita.